Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y sí, finalmente se dio. El River de Martín de Michelis logró coronarse con la liga profesional a falta de 2 partidos todavía por jugar. Derrotó contundentemente 3-1 a Estudiantes de La Plata con un primer tiempo verdaderamente excepcional. Uno de los mejores fútbol de alto vuelo que se han visto en los últimos años en el fútbol argentino, y obviamente si lo comparamos con los mejores equipos de las anteriores temporadas seguramente haya que compararlo justamente con otros Rivers. La diferencia es que este está dirigido por un DT que acaba de llegar y que le ha dado su sello a este gran equipo que terminó levantando el título. Es cierto, todavía no lo levantó exactamente porque eso quedará para la última jornada ante Racing debido a que el Chiqui Tapia no se encuentra en nuestro país para darle la corona al más grande. ¿De qué vamos a hablar en este video? Vamos a hacer un resumen de lo que fue el compromiso ante Estudiantes, pero no voy a hacer lo que hago siempre en todos los análisis, porque sería bastante absurdo analizar exclusivamente el partido de ayer, porque, por ejemplo, el complemento es básicamente inanalizable. El partido se terminó cuando De la Cruz marcó el segundo tanto. Pero vamos a estar repasando un poco cómo le fue a River, qué fue lo que hizo De Michelis para que este equipo mejorara en relación al del 2022 y también a los hinchas que convirtieron el Monumental verdaderamente en una fortaleza. ¡Empecemos! Y voy a comenzar haciendo un breve análisis de lo que fue el cotejo ante Estudiantes para después meterme de lleno en lo que es este River campeón. La realidad es que el partido se terminó muy rápidamente porque el más grande a tan solo 4 minutos de empezar el partido ya estaba arriba en el resultado con una jugada extraordinaria de Leandro González Pires que corta, logra hacerle un medio sombrerito a un jugador rival y después le da un pase a Beltrán verdaderamente espectacular, una asistencia de las mejores que se han dado seguramente en el último tiempo en el Estadio Monumental, y la definición del atacante también es excepcional. River se ponía 1-0, Estudiantes inquietó con alguna que otra pelota parada, pero la realidad es que cada vez que River tenía la pelota dominada con sus futbolistas era verdaderamente un baile, toqueteos, desmarques, gambeta, pases. Todo lo que se le puede pedir a un equipo ofensivo para ir a buscar el partido lo estaba haciendo River en esos minutos. El segundo llegaría producto de una jugada en la cual un defensor del Pincha no logra rechazar bien el balón, le queda prácticamente en el borde del área de la Cruz, y el uruguayo que está teniendo unos últimos partidos verdaderamente impresionantes. Después de haber comenzado lesionado, luego en este mismo video voy a repasar qué es lo que sucedió con cada uno de los jugadores más específicamente, pero el último mes del uruguayo fue verdaderamente abismal en comparación sobre todo con otros mediocampistas del fútbol argentino. Y para cerrar ese primer tiempo, a los 31 minutos, otra asistencia de la Cruz, se iba Nacho Fernández contra el arquero, logra llegar antes que el guardameta de Estudiantes. Recordemos que Eduardo Domínguez, el entrenador del equipo de La Plata, puso un 11 no totalmente alternativo, pero sí con algunos jugadores que normalmente son suplentes, teniendo en cuenta que el Pincha el próximo martes tiene que jugarse la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana. River, más allá de que solamente necesitaba empatar para salir campeón, De Michelis sabía que en este partido particular tenían que jugar los mejores, más allá de que el jueves también tenga una parada muy importante frente a Talleres de Córdoba en Malvinas Argentinas por los 16avos de final de la Copa Argentina. Como dije, Nacho Fernández puntea la pelota y Daniel Zappa, el guardameta de Estudiantes, se lo lleva puesto, penal para River. Ezequiel Barco define 3-0 y ya todo totalmente definido, liquidado. El segundo tiempo, como dije, estuvo muy de mal. La realidad es que River quería que los minutos pasen, Estudiantes no hizo cambios para ganar el partido, ni mucho menos. Logró llegar al descuento, producto de un tanto del uruguayo Mauro Méndez, pero la realidad es que River estuvo todo el tiempo enfocado en que los minutos pasaran como para poder festejar el título. No hubo prácticamente situaciones de gol, unos segundos, 45 minutos, que no se jugaron básicamente nada. Pero todo el fútbol que River había mostrado en el primer tiempo había alcanzado no solamente para poder coronar un campeonato que fue verdaderamente espectacular, sino también un partido en el cual el equipo dirigido por De Michelis mostró durante 45 minutos un fútbol verdaderamente de alto vuelo. Armani, Casco, González Pires, Paulo Díaz, Enzo Pérez, Aliendro, De la Cruz, Nacho Fernández, Barco y Beltrán.
Ese fue el 11 que terminó jugando no solamente este último partido ante Estudiantes, sino que ya había jugado los anteriores dos versus San Lorenzo en el nuevo gasómetro y también contra Colón en el Estadio Monumental. ¿Qué quiere decir esto? Que De Michelis básicamente hizo que este fuera su 11 ideal. Es cierto que durante el transcurso del semestre hubo muchas cuestiones que impidieron que este equipo se repitiera durante una mayor cantidad de partidos. Más allá de que jugaron juntos con anterioridad también, la realidad es que, por ejemplo, en un momento Enzo Pérez y Enzo Díaz estuvieron lesionados, González Pires fue expulsado, también De la Cruz y Paulo Díaz no habían comenzado el semestre con el resto de sus compañeros, de hecho no habían podido realizar la pretemporada a la par del resto del plantel debido a que se estaban recuperando de sus respectivas lesiones, y después hay otros que se fueron ganando el lugar a medida que fue avanzando la competencia. De hecho, si repasamos el 11 que jugó aquel partido en Santiago del Estero, que River le gana 2-0 a Central Córdoba por la primera fecha de esta liga provisional, escuchen el equipo que De Michelis ponía en su primer encuentro como entrenador, hablando obviamente de cotejos oficiales. Armani fue el arquero, que repite. Marcelo Andrés Herrera fue el lateral por la derecha, no repite. La pareja de centrales no repite tampoco, porque en aquel cotejo jugaron Maidana y Mamana, ni siquiera hoy están en el banco de suplentes. Son dos futbolistas a los que De Michelis tiene muy por detrás en su consideración, y de hecho por algo va a pedir dos defensores centrales como refuerzos. Y el lateral izquierdo fue Milton Casco, que sigue, más allá de que hoy está jugando como marcador de punta por el costado derecho. En la mitad de la cancha repiten tres futbolistas, porque en aquel encuentro entre Central Córdoba fueron Enzo Pérez, Aliendro, Nacho Fernández y Paradela. Hoy, si bien es cierto que River está jugando con 5 mediocampistas, los tres primeros mencionados siguen siendo titulares y son prácticamente indiscutibles, mientras que en aquel cotejo River jugó con dos atacantes que fueron Solari y Borja, y hoy está jugando con un solo punta que es Lucas Beltrán. Es decir, hubo muchos cambios en el equipo. Si tomamos en cuenta ese primer 11, solamente 5 futbolistas se están repitiendo: Armani, Casco, Enzo Pérez, Aliendro y Nacho Fernández. Después están los casos de Enzo Díaz, que en aquel cotejo fue suplente, pero después apenas empezó a ser titular, no salió nunca más del equipo, salvo por lesión. Beltrán, que se ganó el puesto a base de goles desde la fecha en la que River vence a Lanús como visitante. Aliendro, que salió y después volvió a entrar. Barco y González Pires, que comenzaron siendo suplentes básicamente indiscutidos, porque la realidad es que en la pretemporada no habían jugado como titulares, pero que con el correr del tiempo se fueron ganando un lugar en el 11. Y obviamente lo que mencioné antes de la Cruz y Paulo Díaz, que no estuvieron en el inicio porque se encontraban lesionados, pero cuando ya estuvieron en óptimas condiciones, sin lugar a dudas para el DT, son claramente titulares. Un equipo que se moldeó a la manera del DT y que la realidad es que pudo darle un salto de calidad, no en cuanto a los jugadores en sí, porque si tomamos en cuenta el mercado de pases, Enzo Díaz y Nacho Fernández vinieron para ser titulares, Craneviter la realidad es que estuvo mucho tiempo lesionado, y Rondón vino para ser suplente, sino que lo que aumentó en cuanto a calidad fue el rendimiento de los jugadores que ya estaban y mostraron una versión muy superior a la que habían dado en el 2022. Y ahora toca hablar del DT. Porque sinceramente ni el más optimista esperaba que después de la salida de Marcelo Gallardo, más allá de que en su último año como entrenador del Millonarios no pudo levantar ningún título, llegara un director técnico que verdaderamente no solamente estuvo a la altura de las circunstancias, sino que mejoró lo que hizo el muñeco el año pasado. Obviamente compararlo con todo lo que hizo Gallardo en sus 8 años y medio como entrenador de River sería verdaderamente iluso, porque sinceramente le falta muchísimo a De Michelis, pero la realidad es que en estos primeros 6 meses cumplió absolutamente todos los objetivos que se propuso. Es verdad que dentro de un par de semanas se juega lo que es la meta más importante en este 2023, que es la Copa Libertadores contra Inter de Porto Alegre, pero si nos guiamos hasta este momento, campeón de la Liga Profesional, superó la fase de grupos de la Copa Libertadores, ganó el Superclásico frente a Boca, superó las semifinales del Trofeo de Campeones ante Banfield, pasó la serie de Copa Argentina ante Racing de Córdoba, el jueves va a tener otra importante parada frente a Talleres, y además le dio al equipo una identidad muy importante y marcada. Todos objetivos que se cumplieron, no voy a decir que con facilidad, porque la realidad es que hubo mucho camino en el transitar del DT, sobre todo en estos primeros meses, pero aún así
nos dimos cuenta por lo menos de que está a la altura de ser el director técnico de River. Después, está claro, para quedar en la historia del club va a tener que seguir logrando títulos, porque hubo muchos directores técnicos que lograron coronarse en el millonario, porque claramente River siempre tiene a los mejores jugadores normalmente del fútbol argentino y uno de los mejores planteles de todo el fútbol sudamericano. Pero hay que demostrarlo, y no hay que demostrarlo únicamente con resultados, porque River te exige muchísimo más. River te exige tener una identidad de juego y que el equipo sobre todo se muestre fuerte en las distintas facetas del juego, siempre como ha marcado la historia, y este equipo en general lo hizo. Puede haber algún partido en el cual obviamente no lo consiguió, está claro. Hay que tener en cuenta que De Michelis está en su primera etapa como entrenador, no solamente en River sino en el fútbol en general, porque anteriormente había estado en Alemania en las divisiones inferiores del Bayern de Múnich, pero obviamente es totalmente distinto. Estuvo ahora al frente de un plantel con muchísimos nombres de peso y no le costó absolutamente para nada acoplar un estilo de juego y una identidad que obviamente ya venía un poco con Gallardo, porque si bien es cierto no se habían conseguido títulos, la realidad es que en el 2022 el muñeco siempre intentó hacer lo mismo que en las anteriores temporadas. Con De Michelis no voy a decir que todo fue más sencillo, pero por lo menos el plantel se mostró un poco más suelto, estuvo muy por encima de las expectativas y cumplió absolutamente, por lo menos hasta ahora, todos los objetivos que se propuso en este semestre, en el cual estaba debutando como director técnico del Millonario. Y ahora vamos a hablar del Monumental y de sus hinchas, otro punto que jugó a favor de River para que este torneo se pudiera obtener, no voy a decir de manera tan sencilla, pero la realidad es que River hoy por hoy le saca 9 puntos a Talleres y ya va a terminar primero mínimamente con 3 puntos de diferencia. Hay que ver qué es lo que sucede en las últimas 2 jornadas contra Rosario Central, el Gigante de Arroyito, y contra Racing en el Monumental, pero en definitiva River ya fue un campeón excepcional. Y los hinchas nuevamente se hicieron presente en el cotejo frente a Estudiantes. Es verdad, es normal y lo lógico que cuando un equipo esté por salir campeón, el estadio se llene. De hecho, siempre ha sucedido en la historia del más grande. Pero los hinchas de River han agotado absolutamente todas las localidades para ver cada uno de los partidos del Millonario Núñez en los últimos 40 cotejos que ha jugado el equipo, dirigido en el 2022 por Marcelo Gallardo y en este 2023 por Martín de Michelis. Y no solamente esos números en relación a la convocatoria que tiene el equipo de Núñez fueron sensacionales, sino que se ven reflejados claramente en los resultados. River en este 2023 ha jugado 15 partidos en condición de local. Ha ganado 14 y ha perdido solamente contra Arsenal por la quinta fecha de la Liga Profesional. Después ganó 13 partidos consecutivos, lo que lo convierte en la racha más larga de victorias consecutivas jugando en el Estadio Monumental. Esa seguidilla la compartían en el año 2014 Ramón Díaz, los últimos cotejos del primer semestre, con Marcelo Gallardo, los primeros partidos del muñeco como DT. De Michelis, hablando específicamente de un entrenador, es el que más partidos consecutivos llega ganados en el Estadio Monumental en toda la historia del club. Unos números verdaderamente sensacionales. Le ganó absolutamente a todos. Ganó por el torneo local, ganó por la Copa Libertadores, le ganó a equipos más débiles, le ganó el Superclásico a Boca, le ganó el Clásico Independiente, ganó un cotejo en el cual se jugaba la vida en el ámbito internacional ante Fluminense. Básicamente, cada club que fue a tratar de llevarse algo a Núñez no pudo absolutamente hacer nada. Como dije, con la excepción de aquel partido contra Arsenal, que es la pequeña manchita que tiene River quizás en este semestre, porque después los partidos que perdió, la verdad es que son los lógicos. Cayó de visitante en Brasil con Fluminense. Es cierto que por un número muy abrumador, porque no era normal perder 5-1, pero es lógico perder en el Maracaná contra quien era en ese momento uno de los mejores equipos de Sudamérica. Perdió frente a The Strongest en la altura, algo también totalmente lógico. Los mejores equipos de River en la historia lamentablemente han caído en la altura. River no puede sacar buenos resultados allí. Perdió los 2 partidos en Córdoba frente a los 2 equipos cordobeses, frente a Belgrano y Talleres. Obviamente en el ámbito local siempre River tiene que tener un plus contra estos equipos, pero si hay que elegir cuáles serían los partidos perdibles, teniendo en cuenta que Belgrano y Talleres se hacen fuertes como locales, también es algo lógico. Y después perdió ante Barracas, un partido en el cual De Michelis decidió poner absolutamente todos futbolistas suplentes porque los titulares necesitaban descansar. Pero contra Arsenal cayó en el Monumental, un equipo que nunca había ganado en Núñez, pero en definitiva termina siendo algo muy minúsculo en comparación a todo lo que ha hecho no solamente el equipo, sino también los hinchas en un más monumental que cada vez que River juega tiene 86.000 almas alentándolo sin parar. Para cerrar y contar un poco lo que viene ahora en el corto plazo para River,
Claramente con el correr de los días se va a empezar a hablar cada vez más fuerte de los refuerzos que tienen que llegar, porque se sabe que Ramiro Funes Mori tiene todo acordado de palabra y únicamente falta la firma, porque se sabe que con Colidio también está todo absolutamente hablado y va a ser refuerzo de River, porque por Sebastián Boselli ya hay, no sé si un acuerdo total, pero se han aproximado muchísimo en los números con Defensor Sporting, y a su vez también están esperando la respuesta de Manuel Lanzini, a quien le ofrecieron un contrato de nivel europeo. Fuera de lo que tiene que ver con el mercado de pases, seguramente el plantel hoy domingo descanse y mañana el lunes ya ponga la cabeza en lo que va a ser el cotejo del jueves frente a Talleres en el Malvinas Argentinas de Mendoza por el 16avo de final de la Copa Argentina, que va a ser, entre comillas, el último de los cotejos importantes que va a tener River antes de la Copa Libertadores, porque después de enfrentar al conjunto cordobés, River va a tener que jugar frente a Central y contra Racing, pero sinceramente son dos partidos de la Liga Profesional donde casi con seguridad de Michelis va a rotar o a poner muchos suplentes, por lo que después de Talleres automáticamente ya habrá que poner la cabeza en la Copa Libertadores, porque ese es el máximo objetivo del equipo de Núñez. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.